Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. It's my pleasure to welcome you to this parallel. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, según donde estén. Aquí tenemos la sesión paralela número 4, es decir, yo soy Guillermo Canela, soy Guillermo Canela y soy jefe de la sección Libertad de Expresión de la sección de la UNESCO de Seguridad y Expresión para los periodistas. Si utilizan otra interacción, utilicen hashtag Educate Against Hate y también participen en las conversaciones. Y estamos aquí para discutir cómo tendría que ser su medio de comunicación. Es decir, una tríada de conceptos: la transparencia de las compañías Internet, vamos a discutir el papel de la educación y también vamos a discutir sobre la importancia de las asociaciones. Y en realidad no son ideas separadas, cada una depende de las demás. ¿Cómo integramos estas ideas? La transparencia de los medios de comunicación sociales, por supuesto, es algo muy importante, pero esto puede facilitar el papel de la educación, o podemos decir que estos conceptos están interconectados y un círculo virtuoso y no vicioso. Y algunos de ustedes ya han oído hablar de estas discusiones sobre los discursos de odio. Yo prefiero, como en un poema, que no tengo tiempo para odiar. Y es por eso que estamos aquí, para discutir estos discursos de odio. Y en realidad es una tarea de la civilización el superar este problema, y es un fenómeno universal. Y por eso necesitamos a todos los que participan y discusiones multilaterales para ver cómo superar este reto, cómo ganar este reto tan difícil. Y tenemos observaciones de introducción de la señora Alice Guairimo Nderitu, es de Kenia y es una asesora especial sobre prevención de genocidio, y es una voz reconocida en la prevención de la violencia en la juventud. Y también participa en procesos de reconciliación. Y también se ocupa de aplicar la estrategia de las Naciones Unidas, en materia de libertad de expresión y seguridad. Y su oficina es la que coorganiza esta reunión con el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la empresa de los medios de expresión. Y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Y es una buena ocasión de poder hablar hoy de este tema tan importante. Y es muy agradable estar con ustedes para ver cuáles son las empresas o compañías de medios sociales y qué papel tiene la educación. Quisiera agradecer al comisionado y a los otros amigos y colegas, y les agradezco por haberlo organizado en mi oficina. Aquí tenemos el punto focal de Naciones Unidas, y es en realidad saber que en el discurso, en la palabra, y se trata de derechos humanos y inclusión en general. Y como ya dije antes, los grupos de minorías son sobre todo víctimas de estos discursos de odio. Y
y muy a menudo hay una tendencia a estos discursos en las redes sociales y sobre todo con el COVID esto se ha acentuado. Los discursos de odio solo va a reforzar la vulnerabilidad de ciertas personas, de ciertos grupos minoritarios, y con estigmatización, exclusión para muchas personas. Las desigualdades y aumentan. Sabemos que la historia nos dice que los genocidios siempre vienen precedidos por discursos de odio y llegan incluso a crímenes contra la humanidad. Y son discursos muy peligrosos. Incluso en las democracias liberales existen discursos en contra de los emigrantes y es por lo tanto importante que los países tomen medidas con mucho adelanto y el secretario también de Naciones Unidas ha considerado esto como una prioridad y ha lanzado iniciativas para poder así movilizar a todos en contra, para combatir los discursos de odio. Y los medios sociales contribuyen a difundir estos recursos, estos discursos, pero en realidad es posible que los grupos trabajen de manera colectiva, en equipo, y muchas redes sociales han creado sistemas para evitar el uso indebido de las redes sociales. Y las Naciones Unidas trabaja con asociados, sobre todo los medios sociales, como se ha dicho, es un asociado clave. Y estas empresas muchas veces no pueden controlar todo, no pueden actuar, porque hay miles, millones de mensajes que aparecen en las redes. Y es muy difícil hacer una selección y ver cuáles son los nocivos. Y en junio hemos creado una mesa redonda con empresas que representan a los medios sociales y hemos trabajado con ellos con miras a poder reforzar la transparencia de su funcionamiento y también se ha hablado de moderación y también hacer mensajes en diferentes idiomas nacionales. Y estas recomendaciones tendrían que ser aprobadas y adoptadas, y así lo espero, por las empresas que tienen estas redes sociales, estos medios sociales. Y todo esto, muchas veces en esas redes se insiste y se refuerzan estos discursos de odio y de violencia. Hay muchos que se movilizan para tratar de hacer frente a este problema y esperamos que este trabajo común nos dará buenos resultados. Y también es importante verificar los buenos resultados y hay que discutir con los jóvenes si queremos que hayan progresos técnicos al servicio del bien y no en favor del odio y de la violencia. Los jóvenes viven en un mundo cada vez más conectado, hay que saber evaluar los mensajes y es necesario un aspecto inclusivo. Y aquí estamos para recordar los genocidios, los holocaustos, las consecuencias dramáticas que han tenido estos discursos de odio en la larga historia de la humanidad. Y las plataformas sociales de medios de comunicación tienen un papel particular que desempeñar al no difundir esos discursos de odio. Y les agradezco por haberme invitado a participar en esta mesa redonda.
Bueno, hemos oído a Liz Guairimu Neritu, secretaria especial asesor del secretario general de genocidio y de prevención, y nos habló de indicadores de discursos de odio. Ha dicho que hay que lograr moderación, la complejidad y el papel de la educación, por supuesto, pensamiento crítico, y estos elementos clave que vamos a explorar durante estos minutos que tenemos para la discusión de este tema de transparencia y educación. Y los que nos están aquí en la plataforma, por supuesto, pueden interactuar en el chat, pueden hacer preguntas, plantear algún tema, y así pueden ayudarnos. Lo que ha hecho el secretario general, tenemos que llegar al final con recomendaciones concretas, y no solo para los panelistas, sino para todo el público que nos está escuchando y participando y que está con nosotros. O sea que sus preguntas serán bienvenidas. La primera parte de esta discusión será sobre la transparencia de las compañías de redes sociales. Y el Ruth Brandey de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la claridad, la luz del sol es el mejor desinfectante, o sea que la transparencia es lo más importante para producir políticas multilaterales nacionales, pero para eso tenemos que saber cuál es el sistema actual, qué es lo que está sucediendo, y necesitamos transparencia sobre el contenido, políticas, prácticas, transparencia de esas compañías, no solo sobre contenido y moderación, sino para tratar de controlar y mejorar ese contenido y ver cómo trabajan esas compañías, cómo hacen evaluación de riesgo para los derechos humanos cuando toman decisiones sobre estos temas. Es una discusión fascinante, hay que reconocerlo. Y aquí tenemos a Eliska Pirkova, que se preocupa mucho por la transparencia. Hay indicadores al respecto, y quizás puedan presentarse, y le damos 2 minutos. Muchas gracias. Es muy agradable estar aquí con ustedes. Soy Eliska Pirkova, analista de la política europea y de la libertad de expresión global y el acceso. Sabemos que la transparencia es una condición imprescindible, y en realidad es muy importante y pertinente para combatir estos discursos de odio. También es importante decir que la transparencia no tiene que ser considerado como una única solución, pero como se dice, sino que es una condición previa, indispensable. Y en realidad hay que también tenemos que tener en cuenta que darle empoderamiento a los usuarios para que comprendan mejor, para que puedan, que este control pueda estar en manos de los usuarios. Bueno, es un fenómeno de sociedad, estos discursos, por supuesto. Y desde mi perspectiva, en realidad esto es algo que, por supuesto, es contextual, porque es una tendencia, y esto tiene que ser resuelto y corregido sin causar problemas, es evidente. Y hay que ver cómo funcionan los algoritmos para tomar decisiones, cómo funciona y cómo se podrían optimizar los medios con que contamos actualmente. Estos instrumentos están aquí para todos, pero muchas veces el usuario no puede utilizar estos datos para que el sistema funcione mejor. Y la transparencia en materia de definición de contenidos, por supuesto, esto puede suponer una selección dramática. ¿Y cómo hacer para que todas esas informaciones
puedan ser comunicadas cuando exista una plataforma, porque cuando están bajo presión los gobiernos o las instancias internacionales, bueno, ceden algo, pero tiene que haber no algo personal, sino un marco jurídico para estas plataformas. Bueno, también en realidad esto ha sido presentado como unas políticas con mucho éxito, pero también la calidad. La historia es ver si pueden manejar el contenido con la información, evitando que se entre en un discurso de odio. Veo que se me están acabando los 2 minutos concedidos, así que voy a resumir diciendo por qué es tan difícil de combatir el discurso de odio en línea. Muchos sabemos que puede tratarse de contenidos ilícitos o que estén prohibidos por la legislación nacional o internacional, o bien puede ser simplemente algo que se define como contenido potencialmente peligroso o dañino, pero sin entrar en el ámbito jurídico. Por eso es muy importante ver la historia de la marginalización para ver cómo encontrar una solución sostenible para esta amenaza y analizar detenidamente todo el contenido que generan los usuarios y ver los efectos que esto tiene sobre la libertad de expresión en línea. Muchísimas gracias para todos. He agotado mis 2 minutos y doy la palabra al orador siguiente. Bien, muchísimas gracias. Vamos a volver a dar la palabra más tarde, pero es muy interesante lo que usted ha dicho con respecto a esa idea de la transparencia, que también puede empoderar a los usuarios. Eso es muy importante. Es algo que tiene que ver justamente con el concepto de los derechos humanos, el darle poder al ciudadano. Este es otro de los elementos clave que estoy seguro de que abordarán otros oradores también. Y ahora me gustaría pasar a la directora de políticas de una empresa internacional. Me gustaría que se presentase directamente, porque estoy seguro que además ustedes debaten mucho este tema para ver cómo combatir el discurso pernicioso, incluido el discurso de odio. También tiene usted 2 minutos. Sí, muchísimas gracias por haberme dado la palabra. Soy Tara y soy una estudiante permanente de todo lo que tiene que ver con este tema y con los dogmas. Me ocupo de la creatividad, de los vídeos y de las políticas que elaboramos a través de distintos foros para ayudar a los usuarios a utilizar un lenguaje que pueda permitirles desempeñarse en un entorno favorable. No permitimos ningún tipo de discurso de odio. Nosotros tenemos una política de tolerancia cero en este sentido. Nosotros no queremos ningún refugio para contenidos de odio. Tratamos de utilizar un enfoque transparente y proactivo con la gente que interviene en nuestras plataformas. Privilegiamos la transparencia y ustedes verán también en nuestra orientación para los miembros de la comunidad que prohibimos explícitamente el discurso de odio, cualquier tipo de hostigamiento por tipo de raza, cualquier discurso de supremacía racial o de odio en general. Tampoco permitimos que se disminuya la importancia de eventos tan trágicos como la esclavitud o el holocausto. Nuestras políticas es retirar el contenido de los vídeos en los que encontramos esos problemas y también cerrar las cuentas de los usuarios para que ya no forman parte de nuestra comunidad.
No queremos para nada este tipo de contenido en nuestra plataforma. Lo que nosotros queremos es que haya creatividad y que los participantes disfruten de ello. Trabajamos con las comunidades, los usuarios y también las ONG y los reguladores para presentar estos informes de regulación sobre la transparencia, y podemos también en nuestro trabajo garantizar que se comparte este concepto con toda la comunidad y que también nos interesa saber qué es lo que piensan del trabajo para avanzar sobre todas estas cuestiones. Y para darles algunos ejemplos de lo que tenemos en este informe sobre la transparencia, desde el primer trimestre de este año retiramos 62 millones de vídeos que violaban nuestras directivas comunitarias, que es casi el 1% de todos los que había. 82% de estos vídeos eliminados no fueron vistos por nadie y 90% de ellos antes de que el público se quejara. Y todo esto en un plazo máximo de 24 horas. Quisiera también subrayar que el combatir el discurso de odio es un compromiso para todos en el que todos tenemos que reaccionar conjuntamente. Y por eso es muy importante que se dé a conocer que hay grupos que combaten activamente el discurso de odio. Bien, muchas gracias, Tara. Sí, la rendición de cuentas es el aspecto fundamental aquí. ¿Cómo hacemos para mejorar la transparencia? Es una tarea enorme. ¿Cómo fomentamos las prácticas de transparencia que ustedes cada vez hacen más y cada vez son más responsables de todo esto? Pero no cabe duda de que esto es un instrumento, entre otros, para lograrlo. Muchísimas gracias por estas cifras que nos ha dado y seguro que volveremos luego a hablar de ello. Y ahora pasamos a Sanjana. Creo que desde su punto de vista, usted debe analizar profundamente este tipo de debates porque usted está en una organización donde las TIC se utilizan para la paz y evidentemente ustedes están a favor de un mundo más pacífico. Por eso me gustaría saber cómo ve usted el tema de la transparencia como forma de alcanzar objetivos mucho mayores. Soy Sanjana Tatua de la Fundación Las TICs para la Paz y asesor especial de la misma. Y estoy en Nueva Zelanda, donde son las 3:30 de la mañana, así que perdónenme si a lo mejor no coordino mucho lo que digo. Yo creo que estamos en un tiempo de incertidumbres y las cuestiones que abordamos son muy difíciles, pero en la transparencia, yo creo que es un tema muy importante porque la política al respecto es fundamental y por eso eventos como este son importantes y los representantes de las grandes empresas tienen mucho que decir en este sentido. Se han hecho grandes esfuerzos por mejorar esos principios de derechos humanos, incluso a través de las directrices de las Naciones Unidas destinadas a las empresas. Pero en la parte del mundo donde yo vivo, hay muchas plataformas que siguen exacerbando el odio. Esto ha sido mencionado en informes sobre transparencia. Y por eso me parece muy interesante participar en este debate. Creo que una de las cosas más importantes que hemos aprendido en estos últimos tiempos es que ese discurso es incompatible con las plataformas actuales, lo cual ya es una cosa importante, porque cuando empezaron estas plataformas todas nos hablaban de un discurso democrático donde se defendiesen los derechos civiles y ahora las plataformas son las que tienen en sus manos la posibilidad de seleccionar lo que allí figura. Por eso digo, yo aquí en nuestra organización soy consciente de que no siempre las empresas, más bien diría raramente, las empresas tienen un conocimiento muy específico, bien articulado sobre este tema.
sobre el tema de los algoritmos informáticos y la inteligencia artificial y cómo funcionan. Y sin entrar en grandes debates técnicos, yo diría que el problema son estos contenidos que están en la frontera de lo legal y lo ilegal, donde se incita sin decir abiertamente lo que se quiere decir. Se está en la frontera, en el límite entre lo permitido y lo no permitido. Y esto es un atentado constante a la democracia. Y lo sabemos porque hay plataformas que realmente exacerban esas divisiones sociales, y eso desde hace muchos años. Por eso me parece fundamental que haya un trabajo en este sentido. Pero no es siempre el caso de que los investigadores en materia de transparencia satisfagan las necesidades de los gobiernos o las organizaciones con lo que hacen las compañías. Lo que necesitamos es una mayor granularidad, como le llamamos, es decir, ver en detalle cómo se hacen estas cosas, dar la elección al usuario, pero ver también el contenido que ponen las plataformas para entender cómo funcionan, para que al mismo tiempo las autoridades políticas puedan dar indicaciones sobre cómo tendrían que trabajar mejor estas plataformas. Y además, que obligar a las empresas a que respeten la palabra empeñada cuando se trata de los informes, no simplemente que publiquen un informe diciendo hemos hecho esto y aquello, sino que nos ayuden también a entender cómo hacen lo que hacen. Y voy a decir una obviedad, pero los propios gobiernos son también los que se encuentran en una posición difícil, porque hay algunos que son muy dictatoriales y a los que les conviene mucho que no haya transparencia, porque ellos son los primeros que no la quieren. Bueno, es una cuestión no solo social ni de las empresas de medios de comunicación, sino también es una cuestión política, y por eso esto es tan complejo y es difícil dar una respuesta hoy, pero en todo caso estoy encantado de participar en el debate. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber expresado estas opiniones tan claras sobre el tema de la rendición de cuentas fundamental que hace falta aquí, y que los principales protagonistas del sector tienen que estar dispuestos a asumir sus responsabilidades, a responder a las preguntas que se le hagan. Por eso justamente la UNESCO ha decidido embarcarse con las empresas en este diálogo sobre el Día de la Libertad de Expresión. Y evidentemente todo esto exige un debate mucho mayor entre las personas y una conciencia mucho mayor de este debate que es tan complejo. Y me gustaría pasar ahora a Christopher de Electronic Frontier Foundation, una organización que durante muchísimos años ha venido destacando el tema de los principios de Santa Clara y abundando en el hecho de que la transparencia es fundamental incluso para combatir el discurso de odio. Por favor, preséntese y tiene usted 2 minutos. Sí. Hola, pues soy director de International Policy y es para mí un verdadero honor ser parte del debate sobre cómo hacer para garantizar que las personas que expresan su voz en línea no sean víctimas de un discurso de odio ni de ningún tipo de hostigamiento. Es cierto que hay una larga historia sobre el tema de la transparencia en línea, sobre el trabajo de las plataformas y de cómo eliminar el discurso de odio, pero también esto implica un compromiso con la transparencia. Y todos los procesos de la plataforma, de la economía de la plataforma, cómo la utilizan los usuarios, qué tipo de directrices tienen, en fin, todo esto cuenta. Y creo que nuestra labor consiste en garantizar que haya más expresión, más libertad de expresión y menos discursos de odio. Y esto también depende de las decisiones que se toman a nivel de las plataformas. Creo que ya lo dijo, que cuando vamos a estar en comunicación en línea es ¿por qué queremos poner ese contenido?
¿Por qué queremos compartir nuestra experiencia en línea? Yo creo que a lo largo de los años esto ha ido cambiando y sigue cambiando actualmente. Cada vez son más las plataformas que utilizan algoritmos para tomar decisiones sobre su contenido, para establecer prioridades y también para utilizar contenidos que polarizan las posiciones de sus usuarios. Dan prioridad a ciertos contenidos y rezagan otros. Por eso pensamos nosotros que los usuarios tendrían que entender por qué un contenido que aparece como primero en la lista es elegido para estar en ese lugar. Ver cómo funcionan también los derechos de protección de los datos del usuario. Y otro reto, si hablamos de los principios de transparencia y del mandato que podríamos elaborar en este sentido, es que habría que pensar en hacer esto de una forma escalable. Es decir, para evitar que lleguemos a una situación en la que solo hagamos las reglas para las grandes empresas que están hoy en el mercado y que a lo mejor las pueden cumplir, pero no para todos los demás. Por eso quisiera terminar diciendo que hay que ver cómo incluir la transparencia en la concepción de la nube y todo lo que allí se pone. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Dos preguntas. Parte del gran reto para la concepción, de la gran reto para la concepción de esto es cómo hacer funcionar la autorregulación y también cómo reaccionar a las situaciones para poder avanzar. Y ahora tenemos a un representante de Facebook, creo que Sanjana ya está hablando del futuro, porque está a las 3:30 de la mañana del día siguiente, porque está a la otra punta del planeta. Pero podría decir qué hace Facebook sobre el tema de la transparencia, porque hemos visto mucho que se habla de Facebook en los medios de comunicación en estos días y el tema de la transparencia se aborda, pero ¿qué es lo que ustedes a nivel de directorio de la empresa conciben como tema de transparencia? Bien, muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes hoy para participar en el debate. Brian Romani es mi nombre y soy la encargada de Facebook para las regiones SSA y estoy basada en Johannesburgo. Pero quisiera decir que el debate de hoy me parece muy importante. Es interesante lo que dijo Sanjan al hablar del tema del sur, en general de todo lo que pasa en el Global South, como lo llama él, y las definiciones del discurso de odio. ¿Cómo se estructura esto a nivel de una conversación? Y los distintos puntos de vista que hay que analizar. En el equipo africano, nosotros nos enfocamos en lo que hace Facebook en nuestro continente y también en la relación de nuestro continente con Facebook. Nosotros desempeñamos un papel que nos enorgullece en este sentido. Creo que la mayor parte de ustedes son conscientes de que Facebook se ha embarcado en un trabajo serio sobre este tema, sobre los medios de comunicación, cuando vemos el efecto que pueden tener los medios de comunicación en la opinión pública, nos damos cuenta de que son también un elemento fundamental para fomentar la democracia y los derechos humanos. Y un ejemplo reciente, en lo que ha ocurrido en Etiopía, en el conflicto reciente en este país, donde nuestra plataforma ha servido para crear conciencia de lo que estaba ocurriendo y, claro, también se ha usado para incitación a la violencia. Entonces, entre lo que pasó en ese momento y hoy, pues nosotros hemos estado aprendiendo de otros ejemplos mundiales para mejorar nuestros esfuerzos a nivel de la transparencia, de la educación y cómo asociarnos con la gente y trabajar de una forma mejor.
el compromiso nuestro es que el público pueda escuchar su voz a través de la plataforma, y para ello compartimos nuestras plataformas, garantizamos la transparencia. Pero también ha habido un aumento de la información que se va compartiendo a través de nuestra plataforma, y creo que esto seguirá aumentando. Así que, como ha dicho Sandra, es muy importante que los informes sobre la transparencia se lleguen hasta las altas instancias de la empresa, porque ese es el primer punto de partida para que haya una mejora. Y por eso es importante que este diálogo continúe para ahondar más el problema. Y en cuanto a las cuestiones africanas, nosotros queremos ver cómo funciona esto en detalle a nivel africano, si podemos mejorar la transparencia en nuestra región. Visto que ha habido un aumento de la información que podemos compartir y de la categoría de la misma, que queremos tener más transparencia y más rendición de cuentas en distintos ámbitos, y por eso tenemos lo que llamamos los moderadores de contenido. Nosotros ponemos a disposición de todos los usuarios cuáles son las normas que hay que aplicar para el uso de la plataforma, y de esta manera podemos ver cuáles son los progresos que hacemos en Facebook y en Instagram. Y también los sistemas de moderación. Tenemos un consejo de administración, preparamos informes sobre derechos humanos, algo que pocas empresas hacen, por lo menos en cuanto a una política de los derechos humanos propia. Y yo creo que esto es un aspecto muy positivo. También me parece interesante lo que se ha dicho sobre el tema de la transparencia de los algoritmos. Pensamos justamente en publicar en breve una guía sobre cómo se distribuyen los contenidos de Facebook. Y alguien ya ha dicho en esta mesa redonda que hay que definir claramente dónde está el umbral o la frontera entre una opinión y un discurso de odio, pero evidentemente esto es difícil. Nosotros lo que pensamos hacer es distribuir esas directrices para mejorar la situación. Pero repito que todo depende de las opiniones que nos dan los usuarios, la comunidad en general, para ampliar su posición. Y la idea es explicar a todo el mundo lo que ocurre en un lugar en un momento dado. Y esta es la información que podemos dar para aclarar mejor por qué se toman las decisiones que se hacen y cómo se distribuye nuestro contenido, lo que ponemos comparado con lo que no ponemos. Pero las facilidades de publicación tienen que tener más transparencia, y sobre todo en Facebook. Y en realidad tratamos de decir con más claridad qué es lo que definimos como problemática y como calidad de contenido de lo que transmitimos. Y lo último que quiero decir sobre la transparencia, y es algo que en realidad que cada vez se ve más, es decir, tenemos un centro de transparencia con toda la información que está almacenada en un lugar, y tenemos que decir que tenemos una verdadera transparencia de las instituciones públicas, muchas veces sitios internet. Todas las informaciones están en una especie de banco centralizado y tratamos de mejorarnos sin cesar. Bueno, muchas gracias, porque justamente queremos que se proceda así como usted ha dicho. Para esto vamos a tratar esta información, y existe la posibilidad de diálogo, de discusión. Y por último, tenemos aquí en Gala Desmond, Gala, para ver por qué es importante la transparencia para combatir los discursos de odio.
Vengo de Camerún y voy a hablar de los discursos de odio en las compañías de comunicación. Muchas veces es en realidad el público, la clase política necesita que haya más transparencia en lo que se transmite y sobre todo cuando hay discursos de odio con un lenguaje inadmisible, con expresiones inadmisibles. Y también debo decir que la transparencia, ¿qué es lo que esperamos? Es que todos hagan suyas estas normas que se publiquen. Y no se trata simplemente de defender la transparencia, sino tener en cuenta lo que sucede en el terreno y que cuenten con mejores medios para luchar de manera eficaz para poder combatir así mejor los discursos de odio. Porque muchas veces hay ciertos discursos que pueden atravesar ciertos filtros y algoritmos. Y para que este infradiscurso no exista, hay muchas empresas que tratan de lograr esto, de impedir estos mensajes. Y sabemos que es muy peligroso que un discurso de odio se publique, pero hay que tener reglas precisas para saber en qué consiste ese discurso, porque si no luchamos contra este discurso, no podemos hacerlo si no tenemos una formación. Es lo que decía la señora Liz que hace unos momentos. Hay que incluir todo esto en el programa escolar y hay que mejorar los filtros. Quizá hay jóvenes, hay artistas que podrían hacer algo y ser proactivos en las plataformas para que se logre un mejor control, porque para que sean activos no solo en línea, sino fuera de la línea, en la sociedad en la que viven. Y por último, el contenido de los mensajes. Y voy a decirles que tenemos en Camerún un sistema de filtros, pero que no son suficientemente eficaces. Y hay muchos dialectos, muchas lenguas, o sea que se pasa de una lengua a otra para, según lo que quiera decir, lograr a un discurso de odio y del que son víctimas las minorías. Muchas gracias. Por supuesto, como todos saben, bueno, yo no he logrado que se limiten a 2 minutos, pero ¿por qué? Porque este discurso sobre la transparencia es muy importante y todos quieren expresarse, pero tenemos que respetar estos 2 minutos porque tenemos que hablar ahora de la educación y la importancia de la cooperación. Tenemos 10 minutos para hacer después el resumen. Y Edgar Morin celebra aquí en la UNESCO los 100 años de vida y dijo que la educación del futuro tiene que enseñar un método de comprensión planetaria. Y comprensión, es decir, teniendo en cuenta nuestras diferencias, pero no tenemos que tratar las diferencias que existen con odio, porque somos diferentes. ¿Y qué es lo que tiene que ver con la educación?
y con la cooperación. Y tenemos que hacer lo necesario para no superar los 2 minutos. Bueno, son cosas muy difíciles que podrían ser respondidas en 2 minutos, pero pueden incitar a la reflexión, algún breve comentario. Yo pienso que los usuarios han tomado conciencia de la situación actual cuando están en una plataforma. Y esto es diferente de lo que se hacía antes, de los que nos han precedido. Y yo creo que los usuarios tienen más medios a su alcance. Hay una interfaz que tiene que tener en cuenta esta necesidad. No simplemente hacer que vayan a consultar el discurso que les guste y que quizá sea más rentable, sino al discurso, a la comunicación que no se base en el odio y que tenga en cuenta las necesidades del ser humano. Y por supuesto, también esto depende de quién lleva a cabo este programa de formación y a qué bueno, esto es una lista de la compra, por así decir, muy interesante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta zona? ¿Qué podemos conseguir? Tara. Bueno, en tan poco tiempo trataré de ser muy breve. La educación para poder garantizar que estamos conectados con expertos que estén conectados y que conozcan bien el discurso de odio. Y tenemos que compartir las cosas de manera conceptualizada en línea también. Y cómo creamos experiencia para que los usuarios se conecten con estos expertos para que comprendan bien que la tolerancia tiene que existir y que no se puede admitir que haya discursos de odio en las plataformas. Y muchas veces no han encontrado una palabra que esperaban y que se les diga con un mensaje, bueno, no la encontraron por tal o cual razón. Otro aspecto, hacer comprender cómo funcionan los algoritmos, los sistemas de moderación, para que todos tengan los mismos datos transparentes y que sepan muy bien qué es lo que hacemos y para poder trabajar todos juntos para mejorar las cosas. Es un tema muy importante y yo creo que tenemos que realmente trabajar juntos, compartir las informaciones y bueno, hay que saber quiénes son los expertos, cómo se puede trabajar con ellos para poder así ser muy conscientes de la realidad y poder realmente hacer una selección de los contenidos y saber cuál es aceptable o no. Bueno. Bueno, entre todo lo que pienso decir es que la verdad y la confianza. Por ejemplo, en Asia, las personas observan las cosas, pero no pueden distinguir muy bien trust and trust, es decir, la verdad y la confianza. No es fácil hacer la diferencia y ver dónde está la verdad. Y en Asia nos hemos desarrollado mucho, en África del Sudeste, y en realidad nos hemos habituado a consumir sin plantearnos preguntas, pero los programas no han tenido en cuenta la evolución de lo digital. Y también en Europa se están modificando los programas escolares. Y quizá no hay que pensar en la tecnocracia, sino con una mirada crítica.
y sin olvidar las asociaciones, el multilateralismo, porque no se trata de lo que quiera lograr Facebook, sino lo que Asia espera de Facebook. Y quizá se trata de personas que vienen a veces de la Silicon Valley y que quieren o que dan mensajes que están muy lejos del universo en el que viven sus usuarios. Educación, asociación, por supuesto, pero este movimiento tiene que ir hasta la dirección de estas grandes empresas que toman decisiones para todo el mundo. Sí, por supuesto, esta asociación, este partenariado, pero en el momento de tomar decisiones en esas empresas por parte de la dirección general. Bueno, se nos hablaba de esta comprensión planetaria. Christopher Schmun, ¿qué piensa de todo esto, director de política de la Fundación Fronteras Electrónicas? Quizá los otros oradores tal vez puedan estar mejor situados que yo para responder. En mi caso, 2 minutos me bastan, porque yo pienso que el nivel de la educación y este nivel fundamental es allí donde hay que intervenir. Y los ciudadanos tienen que comprender esto rápidamente. Y hay que dar una formación a los juristas, las autoridades públicas tienen que comprender esto y tanto a los juristas como a los legisladores tienen que estar al corriente de estos cambios. Y así se puede relanzar el debate. Se habla de pluralismo de la información. Esto es necesario, incluso las Naciones Unidas lo dicen. Pero solo contamos con algunas plataformas que utilizan los conocimientos íntimos, por así decir, de sus usuarios. O sea que hay estos depósitos de información, pero quizá esto también podría ser objeto de un debate. Bueno, muy interesante lo que nos ha dicho. Farai, sea conciso, por favor, porque ya estamos llegando al final. Me gusta mucho lo que han dicho de estos aprendizaje multi-interesados y conocimientos transversales. Sabemos que la política en realidad tiene que estar al corriente y crear reglamentación apropiada, porque todos tienen su propia experiencia y su propia pericia. Y hay que hacer que estos dispositivos puedan ser utilizados a macro nivel. Y tenemos la libertad de expresión, que ya figura muy bien definida en el derecho internacional. Pero tenemos que protegernos contra estos discursos de violencia o de odio. Tenemos una definición muy clara de lo que es un discurso de odio y todos sabemos en qué consiste. Pienso que es algo pero a nivel internacional y en las Naciones Unidas se reconoce que no hay una definición mundial. Y esto plantea problemas, claro está. Y por lo tanto hay que participar con otros, intercambiar experiencias para lograr ser más eficaces. Y el derecho a la información muchas veces no es respetado por las autoridades públicas. En vez de informar, desinforman. Cuando se dice algo, existe algún tema que no les conviene o no les favorece. Bueno, por lo tanto, es importante que todos estén movilizados. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Terminó su intervención con educación. Puede hablar quizá de cómo cooperar para lograr estos objetivos.
Bueno, lo que hay que hacer aquí con las compañías de medios sociales es poder encontrar un enfoque de abajo hacia arriba en las comunidades. Y las personas que están en la dirección de estas compañías tienen que ver cómo estas plataformas funcionan en los diferentes lugares. Se ha cortado el sonido. Pienso que hemos perdido a Ngala. Tenemos que responder, tener medidas precisas para combatir este problema. Los 6 panelistas extraordinarios y nos gustaría poder continuar, pero a esta conferencia le hemos dado materia para reflexionar. Tenemos recomendaciones que quizá tendrán otro objetivo para la conferencia ministerial de los ministros de educación en octubre. Y yo voy a terminar aquí y voy a dar la palabra a mi colega Michael Weiner de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Y muchas gracias a todos y ahora le doy la palabra. Muchas gracias, Sangre. Es difícil en realidad resumir. Voy a utilizar 3 minutos para hablar de 3 puntos. Primero, saber que por supuesto hay muchas fallas en la transparencia y es preciso que la gente comprenda las reglas, cómo se pueden aplicar y no es nada fácil. Es importante mejorar las reglas con claridad, las explicaciones y se nos ha dicho que no se sabe solo la cantidad que cuenta, sino la calidad. Y los moderadores, la experiencia que tengan en materia de idiomas y de el tema. El segundo punto, se ha dicho, no se trata simplemente las empresas de los medios sociales, pero son los estados los que tienen que poner las restricciones o las barreras necesarias y hacer también lo que se debe en materia de transparencia y de responsabilidad, sin por ello que esto signifique libertad, limitar la libertad de expresión, la educación informal. Esto, por supuesto, permitiría detectar los discursos de odio y el multilateralismo, el trabajar con asociados es muy importante. Les agradezco a todos porque ha sido un debate interactivo y muy interesante y le doy la palabra a Guillermo. Bueno, Paulo Freire dijo, si la estructura que permite el diálogo tiene que ser cambiada, pues tiene que serlo. Esta es la recomendación para todos. ¿Cómo cambiamos esta estructura para tener un diálogo básico que respete los derechos humanos y mediante los medios sociales de comunicación y mediante otros medios? He aprendido mucho, muchísimo. Y ahora vamos entonces a seguir después con la conferencia.